Em, Se hizo la película del Hombre Invisible, la de King Kong. En la segunda parte, la secuela, vaya, de la película del Doctor Mabuse, el testamento del Doctor Mabuse, en este caso. Se estrena el programa de radio del Llanero Solitario. Se publica por primera vez la revista Newsweek. John Wayne participa por primera vez para Lone Star Productions en una de las películas, Jinetes del Destino. La 20th Century Pictures se funda. Federico García Lorca publica Bodas de Sangre. El premio Nobel de Física es para Schrödinger y Dirac. Y Enrico Fermi también plantea su teoría del decaimiento beta, la radiactividad inducida. IBM saca su calculador astronómico. Se pone a punto el motor diésel en Alemania. Los laboratorios Bell descubren por primera vez que el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, emite en ondas radio. Es el inicio de la radioastronomía. Se desarrolla el juego Monopoly, que es curioso, ¿no? Que después de la bancarrota del 29 se genere el Monopoly. Todos Es que el queremos ser monopolio iba en ricos. contra de. Iba en contra. Lo hizo una mujer y le jodieron la patente. Ujú. Bueno, también se hace el primer autocine. Se abre en New Jersey el primer autocine. Em, También Leo Szilard concibe la idea del reacción en cadena nuclear esperando un semáforo en rojo en Southampton, en Londres. Uh, Air France se forma por la fusión de 5 compañías aéreas más pequeñas. Se patenta la radio FM y ya pasando un poco a la política, digamos. En España tenemos el suceso de las casas viejas, que es un alzamiento anarquista en el cual el gobierno de la Segunda República de Azaña tuvo que ejercer una gran represión, la Guardia Civil también. Hubo bastantes críticas al gobierno de Azaña en este caso. Resultaron muertos 28 campesinos y 2 guardias civiles. Y hubo mucha violencia luego. Hubo 100 muertes derivadas de esto. Se ratifica la confianza al gobierno, pero por poco, o sea, 173 votos contra 130. Entonces se funda el partido monárquico, Renovación Española. Se aprueba la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Se crea la denominación de origen de Jerez. Alejandro Lerroux forma el nuevo gobierno en España, que tiene un discurso obrerista, pero también anticlerical y opuesto al nacionalismo catalán, que estaba incipiente en esa época. Como consecuencia de este suceso de las Casas Viejas, dimite el gobierno de Azaña. José Antonio Primo de Rivera funda la Falange Española. El pueblo vasco vota por la autonomía, que ya la tenía Cataluña el año pasado, ya lo vimos. Em, Se realiza por primera vez el sufragio universal en las elecciones de noviembre, que en estas elecciones ganarían los partidos de derecha, y Francesc Macià, que era presidente de la Generalitat, fallece a causa de una apendicitis en Barcelona. En otros países, en Estados Unidos, se hace el puente de Golden Gate. Em, Se vota a favor de la independencia de Filipinas, que había sido invadida por Estados Unidos. Se inaugura el Monte Rushmore, que ya habíamos visto en años anteriores que se iban montando una cabeza tras otra de esta estatua. Roosevelt Momento. toma monumento. Roosevelt toma posesión como presidente. En el marco de la depresión, de la Gran Depresión, lo habíamos comentado, ¿no? El New Deal es cuando se empieza a debatir aquí la propuesta esta de Roosevelt. Se legaliza de nuevo la venta de alcohol en Estados Unidos. Se crea el primer campeonato de la NFL. Se
se hace un pacto de las cuatro potencias firmado por Gran Bretaña, Francia, e Italia para intentar poner un poco de límites al ascenso nazi o hacer de contrapunto. Ahora hablaremos con más En, detalle en nuestra en sección en Italia. Alemania. Sí, Mussolini también entra en el pacto este porque, bueno, no se sabe si es por quedar bien o lo que sea, pero es para tener relaciones más estrechas con Francia, que podría ser simplemente para calmar los nervios en Europa, rollo, tampoco es tan grave, ¿no? Podemos hacer pactos todavía con esta gente. Pero bueno, se va fraguando esto. En Reino Unido se eleva la edad de responsabilidad penal, eh, estaba en 7 años a 8, pues ahora para la pena capital, por ejemplo, hasta los 18 años no te pueden matar. La edad mínima para trabajar a tiempo completo es de 14 años. Se declara ilegal la venta de productos de tabaco a menores de 16. Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de China. Y Empieza bueno, la guerra de Mahatma, Manchuria, sí, la Mahatma guerra de Gandhi China es... contra Japón. Ujú. Fulgencio Batista está en Cuba, pues dirige la Revolución de los Sargentos y el gobierno provisional es reemplazado por el presidente Ramón Grau. em, y la Corte de la Haya, la Corte Internacional de Justicia, decide que Groenlandia pertenece a Dinamarca y condena a Noruega a que no haga desembarcos en el este de Groenlandia y Noruega se somete a esa decisión. Vale, en cuanto a nuestra sección de qué está pasando en Alemania, ¿no? ¿Qué está pasando en Alemania? Habíamos visto Y mientras pues que tanto en Alemania, el año anterior Hitler estaba cada vez, bueno, no había un gobierno que pudiera gobernar en solitario con mayoría absoluta, se tenían que hacer pactos y entonces se abrió la puerta a que Hitler fuera el canciller formando un gobierno, ¿no? Hitler sería el jefe del gobierno y luego, pues, podríamos colocar a ministros aquí y allí, ¿no? Entonces, Papen, por ejemplo, era uno de los que estaba haciendo intrigas para designar a Hitler. Em, y bueno, eso, al final era como la única opción, ¿no? El partido nazi seguía siendo el más votado, no se podía ignorar que era un partido con fuerza política, ¿no? En esa época. Entonces, se proclama a Hitler como el presidente y hace discursos, la proclamación al pueblo alemán, hace un discurso secreto a sus líderes militares que ya empieza a esbozar los planes de rearmar a Alemania, desafiando el tratado de Versalles. Y el 27 de febrero se hace el incendio del Reichstag, que es controvertido, pero se asigna a un anarquista, a un joven holandés comunista, que entonces esto le da la excusa perfecta a Hitler para actuar contra los enemigos políticos. Firma un decreto de emergencia el presidente Hindenburg y en este decreto pues, se suspenden los derechos civiles básicos de libertad de expresión, de prensa, de reunión, permite detenciones sin juicio, autoriza registrar casas y cerrar periódicos y entonces este decreto no tiene fecha de fin, o sea que le da como mucho poder, ¿no? El partido nazi gana las elecciones con el 44% de los votos. Hitler lo convoca esta esperanza para obtener mayoría absoluta. Sigue sin tener mayoría absoluta, eh, pero bueno, le da mucho poder, el más del que tenía hasta ahora. Y entonces los nazis durante la campaña ya empiezan a usar la violencia, intimidan a los opositores. Hay muchos opositores comunistas, socialistas que son arrestados y silenciados, o sea que, eh, bueno, fruto de estas elecciones, junto a los aliados conservadores que le dan el poder, pues ya puede controlar el Parlamento. Se inaugura el centro de concentración de Dachau, el campo de concentración para prisioneros políticos.
Se aprueba la ley dando plenos poderes al gobierno de Hitler, convirtiéndolo en dictador, ¿no? Führer. Gra- Claro, gracias a este incendio del Reichstag, pues al final ha acabado siendo esto, ¿no? Pudiendo Führer. arrestar a los diputados comunistas, ah, y tiene ya, en principio, 4 años, pero se prolongarán indefinidamente estos derechos nuevos, ¿no? Sí, hasta que se ponga su dosis por la sien de bala y ya está. Se acabe su poder. Y entonces comienza el proceso por el que todos los aspectos de la vida alemana se tienen que regir con el ideario nazi. Se prohíben los sindicatos independientes, se crean organizaciones bajo el control nazi para trabajadores, jóvenes y mujeres, se expulsa a opositores de cargos públicos, se empiezan a marginar a judíos del servicio civil y la vida profesional, se prohíbe los rituales kosher de los judíos, se persigue a los testigos de Jehová, los médicos judíos están excluidos de los planes de seguro, por lo tanto tienen que abandonar sus prácticas, establecen la Gestapo, la policía secreta nazi, prohíbe los sindicatos, se queman 20.000 libros de autores de, los simpatizantes nazis, queman estos libros escritos por judíos, comunistas, pacifistas o simplemente no alemanes, que no estén con la línea de pensamiento, ¿no? Se legaliza la esterilización eugenética, es decir, que puedes esterilizar a gente que no quieras que propague sus genes a generaciones futuras, ¿no? Se prohíbe la formación de nuevos partidos, y entonces ya no hay más elecciones libres, ya no existe oposición, el único partido es el nazi. La democracia ha sido totalmente destruida, se consolida el poder de Hitler. Goebbels crea el Ministerio de Propaganda para controlar los medios de comunicación. Se prohíben todos los partidos, como ya he dicho, y en agosto Winston Churchill es el primero a nivel internacional, digamos, que hace un discurso advirtiendo de que a pesar de que esta gente de Hitler vaya contra los comunistas y esto nos interesa, Hitler es un poco peligroso, ¿no? Y además que está haciendo que se esté rearmando Alemania, ¿no? Bueno, Alemania dice, solicita poderse rearmar en la Sociedad de Naciones y como no se lo dan, pues abandona la Sociedad de Naciones la Alemania nazi también. En finales de año, entonces, ya habíamos hablado de que había una serie de gente que ya se lo estaba oliendo, ¿no? Con todas estas indicaciones que hemos visto. Y uno de ellos es, por ejemplo, Einstein, que escapa en octubre de Alemania y se refugia en Estados Unidos dando clases en Princeton, ¿no? Y bueno, pasando ya a la sección de nacimientos y muertes, nace Juan Marsé, Kim Novak, Costa Gabras, Yoko Ono, Nina Simón, Alfredo Landa, Carmen de Mairena, Jesús Gil, Michael Caine, Quincy Jones, Philip Roth, Jean-Paul Belmondo, Montserrat Caballé, James Manfield, James Brown, Joan Collins, Jim Wilder, Roman Polanski, Paco Gento, el futbolista, John Barry, el compositor, Larry King, y aquí Carmen Mairena nos tenía que decir quién era, ¿eh? Paco Gento, el futbolista. Carmen de Mairena, no. estaba esperando que hablaras tú de Carmen de Pérez en algún momento. Eh, No, a ver, a mí me estaba cuadrando todo. Insignes, Carmen de Mairena. O sea, a nivel de Kim Novak. Sí, sí, sí. No y tiene, me ha finalmente, hecho gracia lo de Paco Gento, futbolista. el futbolista. Y finalmente, Carmen de Mairena, en cuanto a muertes, muere Roscoe Arbuckle, este actor ¿cómo? estadounidense. Arbuckle, Roscoe Arbuckle. Ese que fue acusado Ah, vale, sí, sí, sí. El gordo aquel que decían que había violado a una chica con una botella, que era amigo Exacto, de sí. Chaplin y amigo Sí, de Buster Keaton. Ujú. sí, sí.